Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Para que un residuo sea considerado peligroso biológico infeccioso debe contener un agente biológico infeccioso que según la norma va a ser considerado cualquier microorganismo que pueda causar enfermedades, siempre y cuando ocurra lo siguiente. Para que un microorganismo sea un agente biológico infeccioso, debe de estar en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, en una presencia de una vía de entrada y en un hospedero susceptible. También tenemos que tener en claro qué es una infección, cómo se desarrollan, qué microorganismos son considerados como agentes biológicos infecciosos. Tenemos que una infección es una invasión del organismo por gérmenes patógenos que se reproducen y multiplican, produciendo una enfermedad por lesión celular local, secreción de toxinas o reacción antígeno-anticuerpo con el huésped. Y los microorganismos que son considerados agentes biológicos infecciosos serán los priones, virus, rickettsias, bacterias, hongos, protozoarios, platelmintos y nematodos. Y finalmente, por mi parte, les voy a hablar sobre el manejo interno y externo de los residuos peligrosos infecciosos biológicos. El manejo interno se refiere al manejo realizado dentro de las instalaciones del establecimiento generador y va a comprender de las siguientes actividades, que la primera va a ser la identificación o separación, la segunda será el envasado o etiquetado, tercera almacenamiento temporal y finalmente el tratamiento interno. Y la segunda parte será el manejo externo, que esta va a comprender de actividades de manejo realizadas por el generador o el prestador de servicios fuera de las instalaciones del establecimiento, siendo las siguientes: las áreas de almacenamiento, la recolección, transporte externo y acopio, tratamiento y finalmente la disposición final. Existen 3 niveles en la clasificación de generadores de RPBI. Está el nivel 1 con unidades hospitalarias de 1 a 5 camas y también las psiquiátricas, instituciones de investigación excepto las del nivel 3, los laboratorios clínicos y los bancos de sangre con muestras de 1 a 50 al día y los centros de tomas de muestras para análisis clínicos. Está el nivel 2 con las unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, los laboratorios clínicos y bancos de sangre con análisis de 51 a 200 muestras al día, los bioterios que son los que se dedican a la investigación de agentes biológico-infecciosos y los establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos de RPBI al mes. Está el nivel 3 con unidades hospitalarias de más de 60 camas, los centros de producción e investigación experimental, los laboratorios clínicos que realicen más de 200 muestras al día y el establecimiento que genere más de 100 kilogramos al mes de RPBI. La clasificación de los RPBI y dónde se pueden encontrar. La sangre y sus componentes o derivados es en su forma líquida. La sangre seca no se considera como RPBI y se encuentra en laboratorios clínicos, bancos de sangre, quirófanos, urgencias, bioterios y centros de investigación. Los cultivos y las cepas de agentes biológico-infecciosos pues son los cultivos de diagnóstico e investigación que se generan y también son los utensilios desechables que se utilizan para estos. Se encuentran en laboratorios de microbiología y centros de investigación y de diagnóstico. Los patológicos son los tejidos, órganos y partes que se van a extirpar en las necropsias, cirugías o intervención quirúrgica y no se encuentran en formol. Las que se encuentran en formol no se consideran como RPBI. También los líquidos patológicos son los fluidos corporales y no se consideran como RPBI a la orina y al excremento. Se encuentran en laboratorios de patología, laboratorios clínicos, quirófanos, salas de labor, salas de necropsia, bioterios e institución de investigación. En el caso de los cadáveres sí se consideran como RPBI con agentes enteropatógenos según los centros de investigación y bioterios. Están los no anatómicos, que son recipientes desechables con sangre líquidas o materiales de curación empapados con sangre o fluidos corporales. La clasificación y envasado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos es una etapa y parte fundamental en el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Esto ayuda a evitar riesgos a la salud y daños al medio ambiente, lo cual conlleva una mejor administración de los recursos, reduciendo así los gastos de operación. Por lo tanto, los residuos peligrosos biológico-infecciosos deberán ser identificados para ser separados y envasados inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan y por el personal sanitario, por lo que es necesaria la cooperación del equipo médico, paramédico, personal de laboratorio, de enfermería y de limpieza, así como una estrecha vinculación y participación con el personal administrativo y directivo del establecimiento generador de los residuos. Estos residuos se pueden generar en áreas como laboratorios clínicos, bancos de sangre, quirófanos, urgencias, bioterios, centros de investigación, laboratorios de microbiología, centros de investigación y de diagnóstico. Estos residuos se pueden separar en varias bolsas o contenedores diferentes. Existen bolsas rojas, contenedores rojos, bolsas amarillas, contenedores amarillos, contenedores punzocortantes
y residuos municipales, que pueden ser bolsas blancas o negras. En las bolsas rojas se depositan residuos sólidos, por ejemplo abatelenguas, algodones, aplicadores de madera, bolsas recolectoras de secreciones, cajas de Petri con cultivos contaminados, cubrebocas, gasas con sangre, hisopos, jeringas, medios de cultivo, tiras reactivas, torondas de sangre y tubos que hayan contenido sangre. ¿Qué son los residuos punzocortantes? Es cualquier tipo de instrumental médico punzocortante que entra en contacto con la sangre u otros fluidos corporales, como pueden ser los capilares, agujas de jeringas desechables, navajas, lancetas, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, agujas de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter. Su única excepción es el material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, ya que este se deberá desinfectar o esterilizar para ser dispuesto como basura municipal. ¿Cómo se podrán envasar los desechos punzocortantes en las zonas rurales? En el caso de las unidades médicas que presten atención a las poblaciones rurales, con menos de 2.500 habitantes y ubicadas en zonas geográficas de difícil acceso, podrán utilizar latas con tapa removible o botes de plástico con tapa de rosca, con capacidad mínima de 1 hasta 2 litros, y deberán estar marcados con una leyenda que diga residuos peligrosos punzocortantes, biológico infecciosos. Residuos patológicos sólidos. Estos usan bolsa amarilla y son los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica y que no se encuentren en formol. No se consideran RPBI aquellos tejidos, órganos y partes del cuerpo que se encuentren en formol. Residuos patológicos líquidos. Estos usan contenedor hermético amarillo. Son muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, o fluidos corporales como esputo, líquido sinovial, pericárdico, pleural, cefalorraquídeo, peritoneal y pulmonar. No se consideran RPBI la orina y el excremento. Sin embargo, cuando estos provengan de pacientes con enfermedades infectocontagiosas graves, deben ser desinfectadas con hipoclorito de sodio o formol antes de ser desechadas. La recolección y transporte interno consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de generación hasta el almacenamiento temporal y final. Es necesario mencionar algunas consideraciones importantes para hacer la recolección de los residuos peligrosos biológico-infecciosos de una manera segura. 1. La recolección interna deberá realizarse tantas veces como sea necesario durante el día, según el volumen de producción de estos residuos. 2. Las bolsas de recolección no deben llenarse más de un 80% de su capacidad. 3. Las bolsas no deben ser comprimidas. 4. Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan. 5. Verificar que los contenedores estén bien cerrados y una vez llenos no deben ser abiertos o vaciados. Por último, la basura común se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto roja o amarilla. Una vez realizada la recolección interna por el personal encargado, se deberán transportar los residuos al área específica denominada almacén temporal. Existen 3 niveles de generación de residuos según la norma oficial mexicana y los periodos de almacenamiento temporal están sujetos al nivel de generación de estos. En el nivel 1 se permiten 30 días máximo de almacenamiento temporal. No requiere de un área específica para el almacenamiento temporal y los contenedores pueden ser ubicados en el lugar más apropiado dentro de las instalaciones de manera que no obstruyan las vías de acceso. En el nivel 2 se permiten 15 días máximo de almacenamiento temporal. En esta sí requiere un área específica para el almacenamiento temporal y deberá cumplir con las especificaciones establecidas en la norma. En el nivel 3 cuenta con las mismas especificaciones que el nivel 2, con la diferencia de que se permiten solamente 7 días de almacenamiento temporal. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos serán tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos
y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados. Cada uno de estos métodos tiene diversas ventajas y desventajas. Es por esto que se recomienda que el método de tratamiento elegido se adapte a las necesidades del establecimiento generador y que sea la mejor opción en cuanto a un análisis de costo-beneficio.